Llevas meses orando por lo mismo, quizás años, y el cielo sigue callado. Y ahí estás tú, de rodillas otra vez, con la misma petición en los labios, con la misma fe que ya empieza a pesar como una carga en lugar de sentirse como un ala. No es que hayas dejado de creer, es que creer se ha vuelto más difícil que antes. Es que hay momentos en que ya no sabes si tu oración llega, si alguien la recibe al otro lado, o si simplemente sube y se queda flotando en el silencio sin que nadie la tome. Y lo que más duele no es la falta de respuesta en sí, lo que más duele es que tú has hecho todo lo que se supone que hay que hacer. Sigues yendo a misa, sigues rezando el rosario, sigues encendiendo tus veladoras con fe, no por costumbre, sino porque de verdad crees. Sigues llevando a los tuyos ante Dios, aunque ellos ni lo sepan, sigues cumpliendo. Y aún así el cielo parece callado, y eso desorienta, eso cansa de una manera que es difícil explicarle a alguien que no lo ha vivido. ¿Te has preguntado si Dios te escucha, si te olvidó, si la respuesta sencillamente es no? Esa pregunta que no te atreves a decirle a nadie porque suena a falta de fe, pero que vive adentro tuyo desde hace tiempo. Esa duda que aparece en la madrugada cuando no puedes dormir y el peso de lo que estás cargando se siente más pesado que de día. Esa sensación de que todos los demás reciben respuesta, todos los demás ven el milagro, y tú sigues aquí, esperando, sin poder entender por qué. Y lo más difícil es que no le puedes decir esto a cualquiera. Porque si lo dices, la gente te cita un versículo, o te dice que tienes que tener más fe, o te mira con una lástima que a veces duele más que el silencio mismo. Entonces lo cargas solo, lo llevas contigo a la misa del domingo con la sonrisa puesta y el peso adentro, y nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Quiero decirte algo hoy, lo que tú estás leyendo como abandono puede ser el principio de la respuesta. Quédate conmigo, no cambies de pantalla todavía. Porque lo que voy a compartirte hoy no es una charla de motivación, no son frases bonitas para hacerte sentir mejor unos minutos y luego volver a lo mismo de siempre. Lo que voy a mostrarte son 7 señales reales, espirituales profundas, que indican que Dios está a punto de responder tu oración. Señales que ya puedes estar viviendo en este momento sin reconocerlas. Señales que la mayoría de personas interpreta como problema cuando en realidad son puertas. Y la señal número 4 es la que más personas pasan por alto. No te la pierdas. Necesito decirte algo importante antes de entrar a las señales. Hay una mentira que se instala muy despacio en el corazón de los que llevan mucho tiempo esperando. No llega de golpe, no. Llega como un ataque frontal que uno pueda identificar y rechazar de inmediato. Llega con suavidad, con lógica, con una apariencia de razonamiento sano y realista. Y dice esto: si Dios no ha respondido todavía, es porque la respuesta es no. O peor aún, es porque Dios ni siquiera está escuchando. O peor todavía, es porque algo en mí impide que la gracia de Dios llegue hasta mi situación, porque no soy suficiente, porque mi fe es demasiado débil, porque otros merecen más que yo. Esa mentira no es una duda inocente, es una trampa espiritual, porque el enemigo no necesita quitarte la oración para destruir tu fe. Le basta con quitarte la interpretación correcta de la oración. Le basta con convencerte de que el silencio de Dios equivale a su ausencia. Le basta con hacerte creer que la demora es negación. Y cuando eso sucede, algo se rompe por dentro. Dejas de orar con expectativa real, o sigues orando pero ya en piloto automático, ya por costumbre, ya sin realmente esperar que algo cambie. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Quiere que llegues a la puerta del milagro y te des la vuelta justo antes de que se abra. Quiere que sueltes en el momento en que Dios estaba a punto de moverse. No va a pasarte hoy. Hoy vamos a ponerle nombre a lo que estás viviendo y vamos a cambiarte la interpretación de esta temporada. Jesús sabía que esto iba a pasar, sabía que sus discípulos iban a llegar a momentos de espera que los agotarían hasta los puros huesos. Por eso, en el Evangelio de Lucas capítulo 18, contó una parábola específicamente diseñada para los que ya están cansados de esperar, no para los que recién empiezan llenos de entusiasmo, para los que llevan tiempo en la brecha y sienten que ya no pueden más. El mismo texto lo dice desde el primer versículo. Les contó esta parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse, sin desanimarse. No dijo oren hasta que les den ganas de parar, dijo sin desanimarse, porque Jesús sabía que el desánimo iba a venir.
Sabía que habría periodos de silencio que pondrían a prueba la fe más firme. Había una viuda. En aquella cultura, una viuda no era simplemente alguien que había perdido a su esposo. Era una persona sin voz, sin representación legal, sin posición de poder dentro del sistema social. Era alguien a quien el sistema podía ignorar sin consecuencias, porque no había nadie que hablara en su nombre. Y sin embargo, esta mujer tenía una causa justa, tenía una necesidad real, y fue al juez. Un juez que el propio texto describe con brutal honestidad. No temía a Dios ni le importaban los hombres. Ella fue, él la ignoró, ella volvió, él la ignoró de nuevo, ella siguió yendo, una vez, y otra más, sin bajar la voz, sin aceptar el silencio como respuesta definitiva, sin rendirse ante la indiferencia de ese juez, hasta que el juez, completamente agotado de su persistencia, dijo: «Le haré justicia a esta mujer para que no siga molestándome». Y entonces Jesús preguntó algo que todavía resuena con fuerza: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Esta parábola no fue escrita para los que recién empiezan a orar, fue escrita para los que ya están agotados de esperar. Esa pregunta de Jesús no es retórica, no es un recurso literario para cerrar bien la historia. Es una promesa directa, es Dios mismo colocando la pregunta delante de ti para que la respuesta te sacuda desde adentro. Si un juez injusto, sin fe ni compasión, respondió a la persistencia de una viuda sin poder ni influencia, ¿cuánto más responderá tu Padre Celestial a ti? Tú que llevas su imagen, tú que llevas su nombre, tú que eres llamado hijo, que eres llamada hija. Tú que no le estás pidiendo a un juez indiferente, sino al Dios que te conoce desde antes de que nacieras, que tiene tu nombre escrito en su corazón, que tiene un propósito sobre tu vida que nada ni nadie puede cancelar. Pero Jesús terminó la parábola con una pregunta que duele más que todas: cuando venga el hijo del curi, hombre, ¿encontrará fe en la tierra? No preguntó si encontrará oraciones, no preguntó si encontrará rituales o sacramentos, preguntó si encontrará fe. Fe viva, fe que persiste cuando no hay señales, fe que sigue en la madrugada cuando nadie ve, fe que se niega a interpretar el silencio de Dios como su abandono. Esa es la batalla real, no la batalla externa que ves en tu situación. La batalla real está en si vas a seguir creyendo mientras esperas, y Dios está de tu lado en esa batalla. Él mismo está intercediendo por tu fe, y eso me lleva directamente a la primera señal. Señal número 1. La presión en tu vida se ha intensificado en las últimas semanas. Sé que eso suena al revés. Sé que cuando lo digo así, la primera reacción es pensar: ¿cómo va a ser una señal buena que todo esté más difícil? Escúchame bien, porque aquí es donde el enemigo trabaja con más intensidad y más astucia. Cuando la batalla se recrudece, cuando los problemas se multiplican sin una razón aparente que los explique todos, cuando de repente todo parece más complicado al mismo tiempo. La mayoría de personas interpreta eso como señal de que las cosas van de mal en peor, como si Dios se hubiera alejado, como si el peso de la situación fuera evidencia de que la oración no está funcionando. Pero hay un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser liberado de 400 años de esclavitud en Egipto, ¿sabes exactamente qué pasó en los días previos a la liberación? La esclavitud se endureció. El faraón aumentó los trabajos forzados, les quitó los materiales que necesitaban, pero les exigió la misma producción. Y el pueblo lloró y se quejó ante Moisés: «Desde que llegaste, nos ha ido peor». Desde que empezó la promesa de liberación, empeoró la presión sobre nosotros, y eso no era señal de que Dios había fallado, era exactamente la señal contraria. Era la señal de que el milagro ya estaba en movimiento, porque el enemigo siempre aprieta con más fuerza cuando siente que está a punto de perder. La oscuridad más intensa aparece justo antes del amanecer, la tormenta más fuerte viene justo antes de la calma. Si en las últimas semanas los ataques en tu vida se han multiplicado, si la presión se ha intensificado sin una razón que lo explique todo, no lo interpretes como derrota. No confundas la intensificación de la batalla con el alejamiento de Dios. Puede ser exactamente la señal de que el cambio está más cerca de lo que crees. El enemigo no se esfuerza cuando no hay nada que defender. Señal número 2. Has sentido un cansancio diferente. No es físico.
es el agotamiento de la espera. Ese tipo de agotamiento tiene una textura distinta que cualquier otro cansancio. No es el cansancio de haber trabajado mucho, es el peso de sostener una esperanza que nadie más puede tocar. Es la fatiga de ser fuerte para todos mientras por dentro estás vaciándote poco a poco. Es el agotamiento de creer durante mucho tiempo sin ver el resultado de esa fe. Y ese cansancio tiene algo peculiar. No se lo puedes explicar bien a nadie que no lo haya vivido, porque desde afuera parece que simplemente estás cansado, cuando en realidad estás cargando algo que tiene un peso espiritual real. Y quiero que sepas algo fundamental sobre ese cansancio. No le ocurre a los que no están creyendo de verdad. No les ocurre a los que están de paso, a los que oran a medias, les ocurre a los que llevan tiempo en la brecha, a los que han estado intercediendo por los suyos sin descanso. Hay un momento en el libro de los Reyes que siempre me hace detenerme. El profeta Elías acababa de protagonizar uno de los milagros más grandes del Antiguo Testamento. El fuego del cielo había descendido y la victoria había sido aplastante. Y sin embargo, en el capítulo siguiente, ese mismo profeta estaba sentado bajo un árbol en el desierto pidiendo morir, diciendo: «Ya es suficiente, Señor, ya no puedo más». El profeta más poderoso de Israel, en colapso total, vaciado, y Dios no lo regañó, no le dio un sermón sobre la fe. Lo que hizo fue enviar un ángel, y el ángel no predicó. Preparó comida, le tocó el hombro suavemente y le dijo: «Levántate y come, porque el camino que tienes por delante es demasiado largo para las fuerzas que tienes ahora». Dios no te regaña cuando estás agotado, Dios te alimenta para que puedas continuar. Así que si hoy estás en ese punto de cansancio profundo, no lo interpretes como fracaso espiritual. Declara esto en voz alta ahora mismo: «No estoy fallando en mi fe, estoy en el momento más profundo de ella». Señal número 3. Dios ha estado quitando cosas de tu vida que tú no le pediste que quitara. Puertas que se cerraron sin que tú las cerraras. Relaciones que terminaron sin que tú lo decidieras. Proyectos que no salieron adelante aunque pusiste todo tu esfuerzo y toda tu fe. Oportunidades que parecían seguras y se evaporaron en el último momento. Planes que tenías trazados con cuidado y que de pronto ya no son posibles de la manera en que los habías imaginado. Y llevas un tiempo interpretando todo eso como pérdida pura, como fracaso, como señal de que algo está mal. Quizás incluso como castigo, aunque no terminas de entender de qué. Pero quiero que escuches la historia de Ana. Era una mujer que no podía concebir en una cultura donde eso era una vergüenza pública. Tenía a su alrededor a alguien que le recordaba su condición con crueldad año tras año, en cada celebración familiar. Y Ana lloraba, dejaba de comer, y su dolor era tan profundo que nadie a su alrededor lo podía comprender del todo. Fue al templo, no a gritar, fue a orar en silencio, con un llanto tan hondo que solo movía los labios sin emitir sonido. El sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria. Ni siquiera el hombre de Dios entendió lo que estaba pasando delante de sus ojos. Ana no tenía a nadie que la comprendiera completamente, tenía a Dios. Y eso fue suficiente. Y los años que parecían el periodo más oscuro de su vida resultaron ser el escenario exacto donde Dios iba a obrar algo que no solo transformaría su historia personal, sino la historia de toda una nación. Porque de Ana nació Samuel, y Samuel ungió a los reyes de Israel. La línea de David entera pasó por la oración silenciosa de una mujer que nadie veía, que lloraba en el templo mientras los demás dormían. Los años de esterilidad de Ana no eran castigo, eran la preparación del terreno donde Dios iba a sembrar algo que cambiaría generaciones. Dios no quita sin propósito. Cuando Dios cierra una puerta, no lo hace para dejarte sin camino, lo hace porque el camino que tiene para ti requiere que esa puerta esté cerrada. Lo que se cayó de tus manos puede seguir vivo en el plan que Dios tiene para tu vida. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora es exactamente lo que más personas necesitan escuchar. La señal número 4 es la que la mayoría no reconoce, y si la estás viviendo, es la más poderosa de todas. No te vayas todavía. Señal número 4. Tu oración ha cambiado. Ya no solo pides, has empezado a rendirte. Y quiero que entiendas desde el principio que eso no es debilidad, no es resignación, no es que hayas perdido la mam.
esperanza ni que hayas bajado los brazos. Es exactamente lo contrario. Es la señal espiritual más avanzada, más profunda y más madura que existe en la vida de una persona de fe. Hay una diferencia enorme entre la oración que exige y la oración que confía. Las dos pueden usar palabras parecidas, las dos pueden venir del mismo dolor real, pero en una hay una pelea con Dios, un intento de forzar el resultado que uno quiere en el tiempo que uno quiere, y en la otra hay una entrega, una confianza, un soltar que no significa dejar de creer, sino creer de una manera más honda, más firme, más verdadera. Dios no espera que dejemos de pedirle, pero hay un momento en la vida de cada persona de fe en que la oración cambia de forma. Deja de ser solo una petición y se convierte en un acto de confianza. Deja de ser un intento de convencer a Dios y se convierte en una rendición a su tiempo y a su plan. Y cuando eso pasa, cuando la oración dice de verdad hágase tu voluntad, no solo con los labios sino con el corazón, algo se abre en el ámbito espiritual que nosotros no podemos ver pero que es completamente real. La viuda de la parábola no llegaba al juez a amenazarlo ni a negociar condiciones. Llegaba con confianza en que su causa era justa y en que la justicia debía prevalecer. Había en su persistencia una combinación que es exactamente la que Dios busca en nosotros: urgencia real y confianza absoluta. Si hay alguien aquí que ha llegado a ese punto en su oración, quiero que declare esto en voz alta: Señor, confío en ti aunque todavía no veo. Confío en tu tiempo aunque no entiendo el retraso. Confío en tu voluntad aunque la espera duela. Eso no es rendirse, eso es fe adulta, fe que ha pasado por el fuego y ha salido más pura. Y hay algo más sobre esta señal que necesito decirte claramente. Dios escuchó tu oración desde la primera vez que la pronunciaste, no desde la quinta, no desde la centésima, desde la primera vez. La demora no existe, porque Dios necesite más convencimiento de tu parte. La demora existe porque Dios está alineando cosas que tú no puedes ver desde donde estás. La demora es preparación, la demora es protección. La demora es el tiempo que Dios necesita para que cuando llegue la respuesta sea completa y no a medias. La señal número 5. Las personas correctas han empezado a aparecer en tu vida sin que tú las buscaras. Alguien que ora, alguien que llegó a tu camino sin una razón clara y que trajo consigo una palabra de fe en el momento exacto en que más la necesitabas. Una conversación que pareció casual pero que llegó al lugar exacto de tu dolor. Una presencia que no pediste y que apareció cargada de paz. Un encuentro que no planeaste y que te señaló a Dios con una precisión que no puedes explicar como simple coincidencia. Dios no manda ayuda solamente desde el cielo, a veces la manda de la familia, del trabajo, de la parroquia, de un lugar completamente inesperado. A veces la manda a través de alguien que tú ni siquiera conocías hace un año y que de pronto se ha convertido en uno de los apoyos más importantes de este periodo de tu vida. Eso no es azar. Eso es alineación divina, eso es Dios moviendo personas para sostenerte mientras llega la respuesta. Recuerda a Elías en el desierto. El ángel no vino una sola vez, vino 2 veces, porque la primera vez Elías comió y volvió a dormirse, y el ángel lo despertó de nuevo. Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para las fuerzas que tienes. Dios no se rinde con nosotros cuando estamos agotados. Envía ayuda de nuevo. Sigue enviando lo que necesitamos. Si ha llegado a tu vida alguien que habla vida y te señala a Dios sin que tú lo hayas pedido, tómalo como lo que es. Declara esto conmigo: alguien en mi vida fue enviado por Dios para este momento. Y la señal número 6. Has sentido una paz que no tiene explicación lógica, una calma que no corresponde a tus circunstancias, una serenidad que aparece en medio de la tormenta y que no puedes explicarle bien a nadie porque si lo intentas, suena extraño, suena como que no entiendes la gravedad de lo que estás viviendo, pero tú sí lo entiendes perfectamente, y sin embargo, hay algo adentro que está en paz. San Pablo lo describió en su carta a los Filipenses: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no se puede justificar con la lógica, no depende de que las circunstancias estén resueltas, simplemente llega, y cuando llega guarda, protege, sostiene desde adentro. Esa paz no es indiferencia, es la señal de que el Espíritu Santo está activo en tu situación.
Cuando el cielo está a punto de moverse, da paz primero, para que cuando llegue la respuesta puedas recibirla desde un lugar de fe y no de desesperación. Señal número 7. Algo adentro de ti sigue diciéndote que no sueltes, que no te rindas, que todavía no. Esa voz interna que te ha impedido abandonar la oración, cuando todo lo externo decía que ya era hora de soltar. Ese algo que no te deja cerrar ese capítulo, que te mantiene de rodillas aunque el cuerpo esté cansado, la mente esté agotada y las circunstancias no hayan cambiado nada todavía. Eso no es terquedad. Eso no es dificultad para aceptar la realidad. Eso es fe. Fe que viene de más adentro de lo que tú mismo puedes explicar. Y esa voz no es tuya solamente, es Él. El profeta Habacuc escribió algo en un momento de espera prolongada, cuando la visión que Dios le había dado parecía no llegar nunca, cuando la promesa tardaba tanto que empezaba a parecer irrealizable. Aunque la visión tarde en cumplirse, espérala, porque llegará, y no mentirá. Si se demora, espérala, porque sin duda alguna llegará. Sin duda alguna llegará. Eso fue escrito para alguien que lleva tiempo esperando y que empieza a dudar de si la visión era real. Y la respuesta de Dios es directa, sin adornos, sin condiciones. Espérala, porque llegará. Conozco el testimonio de una mujer que llevó a su hijo ante Dios durante 16 años de rosario, 16 años de misa con la intención puesta en él. 16 años de lágrimas en la madrugada, cuando la casa estaba en silencio y nadie la veía, sosteniendo en oración a ese hijo que vivía lejos de Dios, que en algún momento se burló de ella por seguir creyendo con esa constancia que a él le parecía incomprensible. Hubo momentos en que el silencio pesaba, tanto que no encontraba palabras para orar y solo podía llorar en silencio delante del Santísimo, sin palabras, solo presencia y lágrimas, y nunca soltó, nunca interpretó el silencio como la respuesta final. En el año 16, ese hijo cayó de rodillas en un momento que nadie esperaba. No en una iglesia, en la cocina de su propia casa, en la madrugada, solo, llorando sin poder explicarse del todo por qué, y le dijo a Dios con las palabras más simples del mundo: aquí estoy. La oración de esa madre no fue en vano, nunca lo fue. Cada lágrima contó, cada rosario llegó, cada madrugada de silencio fue escuchada, y la tuya tampoco ha sido en vano, ni una sola oración. Todo llegó, todo fue escuchado, todo está siendo tomado en cuenta. Quiero que escuches esto con toda la atención que te queda ahora mismo, porque esto es lo más importante de todo lo que hemos visto hoy. El silencio de Dios no es su olvido, es su concentración sobre tu caso. Cuando Dios está callado para tus oídos, no significa que esté inactivo, significa que está obrando en dimensiones que no puedes ver desde donde estás. La demora no fue el error, la demora fue la protección. La demora fue el tiempo que Dios necesitaba para preparar lo que viene de una manera que sea completa, que sea sólida, que no se caiga a la primera presión. Lo que aún no ha llegado no está negado, está preparado, está siendo puesto en su lugar. Tu oración llegó desde la primera vez que la pronunciaste. Dios escuchó, Dios sigue escuchando, y Dios sigue obrando a tu favor, aunque en este momento no puedas ver exactamente cómo. Escribe en los comentarios una sola palabra, la cosa que llevas esperando. Solo una palabra, no tienes que explicar nada. Y sabe que hay personas en esta comunidad que van a orar por lo que escribas. Ahora quiero que declares esto en voz alta, donde estés. No voy a interpretar mal esta temporada. Lo que Dios tiene para mí sigue siendo mío. No me voy a soltar antes del cambio. El Señor sigue obrando a mi favor. Mi oración no ha sido en vano. Dilo otra vez si necesitas escucharlo 2 veces, porque hay momentos en que uno necesita escucharse declarando la verdad para que la fe vuelva a subir. Vamos a orar juntos ahora. Padre bueno, tú que ves lo que nadie más ve, que escuchas lo que nadie más escucha, que conoces el nombre de cada persona que está aquí en este momento, te traigo a cada uno delante de tu presencia con toda la fe que tenemos. Por el que llora a solas en la madrugada, en silencio, sin que nadie en su casa lo sepa. Por la madre que ha llevado a sus hijos ante ti durante años y todavía no ve el fruto. Por la abuela que no ha soltado el rosario aunque el cuerpo ya no aguanta como antes, que sigue de rodillas porque su fe es más fuerte que su cansancio. Por el que carga el peso de la familia entero sobre sus hombros y ya no sabe a quién decírselo, que es el fuerte para todos y no tiene a nadie que sea fuerte para él.
por el que recibió un diagnóstico que sacudió todo lo que creía seguro, que espera la sanación con una fe que a veces tiembla pero que no cede, por el que espera la restauración económica con dignidad, que trabaja, que lucha, que no se rinde aunque las deudas sigan presionando y el mes sea más largo que el dinero, por el hijo que se alejó de la fe, por la hija que tomó un camino que duele ver, por las familias que se han roto y que alguien sigue sosteniendo en oración con lágrimas que ya no tienen palabras. Padre, por los que están fuertes para todos en el día y vacíos por dentro cuando se quedan solos en la noche. Por los que han llegado a este video porque ya no sabían a dónde más ir con lo que cargan. Por los que están al borde de soltar y todavía no han soltado, que algo adentro los sigue sosteniendo aunque ya no saben bien de dónde les viene la fuerza. Te pido, Señor, que envíes tu paz sobre cada corazón en este momento, la paz que el Pi sobrepasa todo entendimiento, que cubras a cada uno con tu gracia, que restaures la esperanza donde se ha ido desgastando con el tiempo, que fortalezcas la fe donde ha estado flaqueando bajo el peso de la espera, que abras caminos donde todo parece cerrado, que muevas lo que necesita moverse, que respondas en el tiempo perfecto, que es el tuyo, y que cada persona que está aquí sepa, desde lo más profundo de su ser, que tú nunca te olvidaste de ella, que escuchaste desde el principio, que sigues obrando ahora mismo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios no se ha olvidado de ti, está terminando lo que comenzó contigo. Tu oración fue escuchada desde la primera vez que la pronunciaste. Eso no cambia, no lo borra el tiempo ni lo cancela el silencio. Si este mensaje llegó a tu corazón hoy, quiero seguir acompañándote. Hay algo más que quiero compartir contigo, sobre lo que Dios hace en los momentos en que menos lo vemos, sobre cómo leer las temporadas que no entendemos desde adentro. Hay mucho más que caminar juntos, no te vayas todavía. Este camino lo caminamos juntos,